Muy bien, eran días dramáticos allá por julio del 2014. Había habido una apelación frustra del gobierno ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que dejó firme el fallo del juez Griesa. Cristina Fernández de Kirchner hace un viaje por Venezuela y demás, y en Venezuela ella vuelve para acá y Kicillof se va para Nueva York para negociar con Dan Pollack. Y estaba ahí que parecía que salía el acuerdo. Junto con eso, la información se filtra claramente en forma de profeso que un grupo de banqueros argentinos encabezados por Jorge Brito había decidido poner la plata para que la Argentina levantara lo que significaba ese fallo adverso. El presidente del Banco Central de aquel tiempo era el doctor Juan Carlos Fábrega, que trabajó como artesano de esto. Está acá con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Qué pasó? Fue complejo el panorama, porque si bien es cierto, uno conocía en aquel momento la situación vinculada a la cláusula Rufo, que tenía vencimiento el 31 de diciembre del 2014, no es menos cierto que esa posibilidad de dar ese salto venía de la mano de un grupo privado que tenía interés en resolver el problema comprando esa deuda a los holdados, a los buitres. La verdad que se trabajó en unos pocos días con ese ejercicio y se encontró la posibilidad de que los bancos que estaban en la Asociación de Bancos de ADEVA, de los bancos privados nacionales, a quienes nosotros en todo caso también le habíamos hecho notar nuestro particular interés en que se involucraran y ver si podían ayudar a resolver el problema. ¿Por qué se pensó que ADEVA podía ser el grupo de bancos que ayudara a resolver este inconveniente y comprara aquel pasivo a los buitres? Simplemente porque eran bancos privados nacionales que tenían la resolución en la Argentina del problema, lo podían resolver en forma inmediata. No tenían esa misma posibilidad los bancos privados extranjeros, porque tenían en la mayoría de ellos la necesidad de resolverlo a través de sus casas matrices en el exterior, y por supuesto que no se podía invitar a BAPRA, porque ahí participaban bancos públicos, que en todo caso eso sí que podía traer como consecuencia una interpretación sobre la cláusula Rufo. Está muy claro. Que le recordamos a la gente, era la cláusula que permitía a los que habían arreglado en el canje pedir más plata si había algún otro que ganaba más plata, ¿no? Dígame, doctor, ¿cuánto iba a salir? ¿Cuánto tenían que poner los bancos en aquel momento? En aquel momento, si bien es cierto lo que estaba en juego era menor, pero porque todavía no estaban los Me Too, en aquel momento era un arreglo que involucraba 1.653 millones, pero que con intereses eran 1.700 y algo de millones, y el acuerdo que estaban haciendo era un acuerdo que permitía comprarse con 1.400 millones de dólares. Esa compra la hacía la totalidad del grupo de los bancos de ADEVA. Era una cosa que a nosotros también nos parecía que era muy bueno que se involucrara la totalidad de los bancos. Y la verdad es que se llegó a un punto en las conversaciones que hasta en algún momento los bancos de ADEVA solicitaron al Banco Central la posibilidad de transferir 200 millones de dólares con el objeto de llevar a cabo un acuerdo con los buitres, acuerdo que generaba un paréntesis que lo llevaba hasta el 28 de febrero y que por supuesto esto permitía saltar la cláusula Rufo, hacía que la Argentina no entrara en aquel default técnico y claramente permitía una situación absolutamente distinta para el país, porque veníamos muy presionados con la reserva, veníamos presionados con la caída de las exportaciones, el nivel de actividad, si bien es cierto, se sostenía de manera significativa por lo que eran los programas de Ahora 12 y algunos otros programas. El consumo interno venía bien, pero nosotros estábamos muy afligidos por los aspectos vinculados a reservas, fundamentalmente caída de exportaciones, que generaba una balanza comercial compleja, que en aquel año terminó no siendo negativa, pero que sí en el 2015 definitivamente fue negativa. Es muy interesante para que veamos las cifras, es decir, con 250 millones de dólares congelaban todo hasta febrero. Absolutamente.
por supuesto, después el Banco Central compensaría a los bancos, pero no tenía que, digamos, disponer cash en ese momento, desprenderse de esa suma de dinero. La verdad que no había en juego la posibilidad de que el Banco Central hiciera ninguna recompra ni cosa por el estilo. Lo que sí estaba en juego, la necesidad y la posibilidad de que los bancos pudieran contabilizar en sus balances por el valor de compra del paquete. O sea, el banco no perdía reserva, el Banco Central no había perdido el Banco Central estaba absolutamente exento de los problemas, pero además presentaba una situación a futuro interesante, que ya habían muchas inversiones pendientes de este hecho puntual. Dígame, 3 preguntas finales, porque usted lo explica con mucha claridad y es increíble. Primero, ¿esto significa que ya se había hablado con los holdouts? Porque ahí viajó una delegación que estaba, me acuerdo, usted corríjame, el hijo de Jorge Brito, Marco Brito, estaba Sebastián Paya, que jugó un rol muy importante. Es decir, ya había negociación que marcaba un cierto grado de entendimiento. Sí. En aquel momento habían negociaciones que llegaron a un punto de encuentro que estaban al borde de dejarla resuelta y plasmada en un acuerdo suscrito que traía un alivio semejante a la Argentina. ¿Y qué pasó? Si nosotros recordamos, en aquella oportunidad viajó el ministro de Economía, Axel Kicillof, y lo que hizo en aquel momento fue al consulado de una conferencia de prensa de Argentina, dio esa conferencia de prensa, doctor, y a mí me pareció excelente los primeros puntos que trató el ministro, porque claramente resolvió el problema vinculado a la cláusula Rufo. Dijo, mire, la Argentina no encontró un acuerdo, no tenemos posibilidades de llegar a un acuerdo con los holdouts, los buitres, y ahí, a partir de ahí, aparece algo que me parece a mí desencaja en todo caso, que es cuando se dice que hay un grupo de bancos privados que está dispuesta a comprar. Nosotros no tenemos nada que cuestionar sobre el particular. Lo que sí, y ahí viene, en mi opinión, el punto que genera el mayor conflicto, lo que sí, aquellos que compren sepa que lo que le va a pagar la Argentina es lo mismo que se le va a pagar, que se le ha pagado a los holding. Evidentemente que ese hecho tenía una situación inicialmente importante, porque era cómo contabilizar los papeles que compraban. Porque evidentemente que no íbamos a poder permitirle contabilizar por el valor de compra, porque ya había una definición de economía. Y ahí evidentemente terminó frustrándose el acuerdo. ¿Eso fue Kicillof o fue Cristina Fernández de Kirchner? La verdad que yo nunca pude dilucidar eso. Lo que entiendo, doctor, que cuando uno está en estas funciones, difícilmente uno tome por su cuenta tareas a solas. Digo, aquí no hay un Tarzán, no hay un descolgado. En general estas cosas son muy fuertes. Por lo tanto, yo pienso que o pudo ser un error del ministro en aquel momento, o pudo haber sido una decisión que yo desconozco para que esa operación no se llevara a cabo. Doctor Fábrega, le agradezco mucho. No puedo dejar de hacer una pregunta. Quiero que me dé su opinión de lo que usted vio como toda esta gente de los BAES contando esa plata ahí en la financiera. ¿Usted conoce cómo es ese mecanismo? Mire, doctor, sin lugar a dudas me causa la misma impresión que el argentino común, usted y cualquier argentino que está mirando algo semejante. Por lo tanto, lo que uno aspira es que la justicia termine ayudando a que se esclarezca y se resuelva este punto. Doctor Fábrega, muchas gracias. Gracias a usted. Un testimonio muy importante. Se pudo haber arreglado por, vamos a hacer un número redondo, 2.000 millones de dólares. Estaban los banqueros, estaba la plata, estaba la negociación, estaban, como dijo Fábrega, estaban en la oficina a punto de firmar. Alguien con mucha soberbia y poco conocimiento dijo que no. Lo escuchamos a Kicillof, pero como lo dejó claramente trascender el doctor Fábrega, la presidenta no fue ajena a esto.
lo que nos pudo haber costado 2.000 millones de dólares para enfrentar un fallo injusto, malo, inmoral, pero que estaba, hoy costará 12.000. Esta es la verdad de los hechos. Ya venimos con Carlos Rottenberg.